emprendedores, y empieza José Javier Chamorro, consejero delegado de Centum Solutions y socio director, y leo textualmente, de IQV Research. José Javier es ingeniero industrial por la Universidad de Oviedo, es ingeniero de telecomunicación por la Universidad de Vigo, tiene una trayectoria empresarial al principio de su carrera, trabajando en Comunitel, British Telecom, Altran, hasta que llega el año 2005 y funda Centum Solutions, con diferentes productos, servicios que si acaso nos comentará. En el año 2010 arranca IQV, empresa que hace algo que a mí me ha dejado absolutamente pasmado, que es líder en estos momentos mundial en el campo de desarrollo de sensores para el mercado de aviones no tripulados. A destacar dos cosas, por último, en su trayectoria profesional en estos momentos. El año 2011, el año pasado, recibió el premio Rey Jaime I al emprendimiento, y su vinculación con este mundo de los emprendedores y de los jóvenes empresarios se manifiesta en que es el vicepresidente en estos momentos de la Asociación Jóvenes Empresarios de Madrid. José Javier. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Como bien decía Vicente, gracias por las palabras. Estoy doblemente agradecido por estar aquí, tanto por la mesa con la que comparto como por la audiencia. Bueno, el objetivo mío y el que se me planteaba al venir aquí era tratar de trasladar un poquito cuál ha sido la experiencia, ¿no? Al final veréis, y lo que voy a tratar de transmitir es que las cosas las hacemos las personas y son bastante más normales de lo que a veces se visten, ¿no? Y veréis que, o al menos yo así lo veo cuando miro con cierta perspectiva hacia atrás, que esa mentalidad con la que nos han hecho a los ingenieros se ve reflejada en cada uno de los pasos que he ido dando, ¿no? Entonces, bueno, si en primer lugar, y yo creo que es aplicable a cualquier tipo de foro, pero en este caso quizás más, antes de que todo arrancara, como yo digo, ¿qué es lo que tenía, no? Pues en contra, pues ninguna experiencia previa como emprendedor, ni siquiera nadie cercano que tuviera esa experiencia, no tenía recursos económicos. Sin embargo, a favor, pues ¿qué teníamos? Teníamos una importante capacidad de esfuerzo, que yo creo que en el mundo de la ingeniería es bastante compartido, unas buenas aptitudes con P y un montón de inquietudes, ¿no? Yo caracterizaría al emprendedor porque tiene muchísima inquietud, ¿no? Allá por el 2005, y después de haber tenido, como comentaba Vicente, un periplo por la empresa privada, pues decido arrancar junto con mi socio Centum Solutions, que es la primera andadura profesional, ¿no? Y al principio, pues un doble ingeniero como yo, pues ¿qué querría hacer? Pues una ingeniería. Una ingeniería en la cual, bueno, pues pudiéramos desarrollar todo aquello que habíamos ido viendo, ¿no? ¿Pero en qué? Que es una pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? Al principio, ¿qué puedo hacer, no? Porque vale, sí, tenemos una cierta aptitud, pero ¿cómo lo transformo en una realidad, ¿no? Yo ahí siempre he hecho lo mismo y siempre me he guiado por lo mismo, que es escuchar al mercado. O sea, al final el mercado continuamente te da señales de lo que necesita y simplemente puedes responderlo de una manera lineal, siendo más o menos innovador, y en la medida que seas más innovador, pues acabas asumiendo más riesgos y si sales adelante, pues evidentemente tendrás más éxito, ¿no? Entonces, en este caso concreto, y quiero poner los dos ejemplos principales, en el campo aeroespacial empezamos a trabajar prestando servicios de ingeniería, haciendo diseños de ingeniería para equipos de comunicaciones embarcados en aviones militares. ¿Y cómo llegamos aquí? Pues tan sencillo como que un día, hablando con ciertos estamentos dentro de este sector, pues nos comentaron que no había ninguna empresa española que hiciera estas cosas, y ya sabéis cómo es la defensa, que es un poco proteccionista, ¿no? ¿Es una innovación tecnológica? Hombre, tuvimos que aprender cómo se hacía, pero realmente no estábamos innovando tecnológicamente mucho. Sin embargo, sí que estábamos dando respuesta a una necesidad de mercado, ¿vale? Y eso es un punto que quiero que quede claro y luego volveremos sobre él.
El otro punto, la otra área es en el mundo de las telecomunicaciones, el sector de las telecomunicaciones, ¿no? Habíamos visto que los operadores, los fabricantes de tecnología tenían una ardua... las ventanas de oportunidad de la tecnología eran muy cortas. Es decir, si una tecnología no conseguías llevarla al mercado en un tiempo razonable, esa tecnología probablemente se quedara reemplazada por la siguiente. Entonces, pensamos que sería interesante diseñar, cambiar el proceso en el cual la tecnología se lanzaba por los operadores de telecomunicaciones y diseñar un modelo lo más óptimo posible, ¿no? ¿Era algo innovador desde un punto de vista tecnológico? Tampoco. Quizás aquí estábamos hablando más de innovación en el proceso, ¿vale? En cualquiera de los dos casos tuvimos una aceptación y una penetración en el mercado altísima. En casi 2 años conseguimos una ocupación en las dos actividades prácticamente del 80% en el territorio nacional, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Cuando nos plantamos ya en el 2007, nos damos cuenta de que bueno, ciertas cosas que nos habían permitido penetrar fuertemente en el mercado, bueno, pues empezaban a presentar debilidades, ¿no? Pues había otros competidores que pues evidentemente el mercado se mueve, es un ser vivo, y nos estaban empezando a comer terreno, ¿no? Con lo cual, nos vimos en la necesidad de volver a dar un siguiente paso, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer ahora para seguir manteniendo esas cuotas que habíamos conseguido, ¿no? Y una vez más volvimos a ir al mercado y a preguntar a nuestros clientes qué es lo que les pasaba. O a preguntarles qué necesitaban, o más bien ellos te dicen qué quieren, ¿no? Como decía Henry Ford, si le hubiera preguntado a mis clientes que querían, me hubieran dicho que un caballo más rápido, ¿no? Una vez más quisimos escucharles y darle una interpretación a eso que escuchábamos, y bueno, pues en el área aeronáutica empezamos a verticalizar parte de las actividades que hacíamos, desarrollando cada vez más el sistema, no trabajando solo en el diseño, sino también en el desarrollo, y en la parte de telecomunicaciones, pues ya no solo le dábamos una visión técnica a ese lanzamiento de la tecnología, sino también un aspecto fundamental y que cada vez está más en boga, que es de experiencia de usuario, ¿no? La tecnología ya no solo triunfa por el hecho de que funcione bien, sino que además tiene que tener una buena percepción por parte del usuario final, ¿no? Pero bueno, en esencia con este slide lo que quiero resumir es que en apenas 2 años tuvimos que empezar a pensar en cómo redirigir la compañía, ¿no? Luego nos ponemos en el año 2009, en el cual, damos por terminado, no sé si, como decía José Luis, pasar de emprendedor a empresario, pero desde luego dimos por terminado lo que era ya era una empresa. En aquel momento éramos unas 60 personas, creo recordar, y bueno, el mercado ya más o menos nos conocía, ¿no? Sin embargo, quisimos dar pararnos a pensar qué íbamos a hacer durante los 3 siguientes años. Y ahí se define, yo creo que ese fue el principal hito de la compañía hasta la fecha, lo que llamamos I al cubo, ¿no? De hecho, tanto nos gustó I al cubo que luego, como luego veremos, se creó una compañía con ese nombre, ¿no? Y I al cubo era porque tenía 3 Is. ¿Y por qué 3 Is, no? La primera, la inversión, ¿no? O sea, al final, nosotros habíamos concebido un modelo de empresa que, más allá de que si nosotros estábamos o no estábamos en el medio o en el largo plazo, digamos un modelo de empresa muy germánico, ¿no? Quizás no tan anglosajón, que va a cuenta de resultados, sino un modelo más, pues que todos tenemos que apostar para que esto funcione en un largo plazo, ¿no? Y siempre hemos defendido la inversión de prácticamente la totalidad, un 90% de los beneficios año a año, ¿no? Luego veremos en qué invertir, ¿no? Luego empezamos a ver que los mercados se estaban agotando a nivel nacional y, pues la solución más lógica parece salir fuera, ¿no? Entonces planteamos un plan de expansión internacional. A día de hoy, pues para haceros una idea, estamos presentes además de en España, en Brasil y en Alemania, ¿no? Y luego el otro campo, que era la innovación, ¿no? Porque nos preocupaba y distinguíamos la innovación de la inversión. La inversión buscábamos dirigirla fundamentalmente hacia la innovación tecnológica, que hasta ahora no la habíamos hecho, a pesar de en el mercado se nos reconocía como una empresa muy innovadora, pero no en tecnología. Y la innovación, la inversión y la innovación quería ser, o buscaba ser,
cómo conseguimos cada vez cambiar más rápido, ¿vale? ¿A qué venía a responder eso? Venía a responder a un poco los fenómenos que ya habíamos vivido en tan solo los 4 años o los 3 años anteriores, ¿no? Que tú puedes diseñar unas soluciones, pero en un espacio de tiempo razonable tienes que volver a reinventarte, ¿no? Con lo cual la innovación pretendía generar lo que trato de reflejar en este slide de aquí, ¿no? Generar un ecosistema que haga que las personas que componen una empresa, que son al final las personas que innovan, no innova la empresa, igual que como decía Alejandro, ¿no? El ayuntamiento o los estamentos públicos pues generan el ecosistema, ¿no? Pues al final la empresa también tiene que volver a generar ese ecosistema para que al final las personas sean las que voluntariamente quieran participar en la creación de la compañía, ¿vale? Luego profundizaremos también sobre este tema. Y por último, la parte que comentaba de la inversión, que también comentaba antes Vicente, ¿no? ¿Cómo canalizar esa inversión, que habíamos ido generando durante varios años? Bueno, pues nos gustaba el mundo de las telecomunicaciones, estábamos presentes en el sector aeronáutico de una manera muy incisiva y lo que decidimos fue apostar por desarrollar un mercado tecnológico nuevo, ¿vale? Que era el mercado de los aviones no tripulados. Para eso creamos una nueva compañía que es iCube Research, que lo que llevamos desarrollando durante los 3 últimos años son básicamente soluciones de inteligencia de señal embarcadas en plataformas no tripuladas, con un objetivo adicional que es, veníamos trabajando en el mercado de la defensa, ya que utilizábamos nuestros fondos, nuestros recursos, pues queríamos no solo quedarnos en el entorno de la defensa, sino tener la oportunidad de ir hacia otros mercados, tanto el civil como el mercado de la seguridad interior, ¿no? Y bueno, pues allí estamos desarrollando desde entonces una serie de productos que precisamente este 2012, salen al mercado. Y en este caso sí que es una innovación tecnológica, ¿vale? Entonces, una vez dicho esto y lo que he tratado de resumir, más allá de lo que hacemos, es que al final lo que hemos buscado siempre es no hacernos trampas al solitario. Quisiera resumir cuáles son las conclusiones que yo extraigo, que evidentemente seguro que hay muchas más, pero las que yo considero como más importantes y relevantes para el objeto de la reunión de hoy, ¿no? de la charla, ¿no? En primer lugar, ¿qué es un emprendedor? Pues después de estos 6-7 años de andadura, pues yo creo que un emprendedor se refleja bien en esa foto, ¿no? Es alguien el típico equilibrista que maneja un montón de mazos, ¿no? Porque al final tienes que estar preocupado de un montón de cosas. No estás todo el día pensando en innovar, ni estás todo el día pensando en cómo potenciar tu capital humano, ni estás todo el día pensando en cómo financiarte, pero sí que estás con un montón de temas entre manos, ¿no? Y al final el patrón normal es pues alguien que busca siempre hacer cosas nuevas, que acepta el riesgo como parte de la jugada y continuamente ve una dificultad, ve un reto, ¿no? Pero sí quiero romper un mito, ¿no? Que muchas veces en determinados foros aparece, ¿no? El emprendedor no es nadie se hace emprendedor, al menos yo no me hice emprendedor por ser mi propio jefe, ¿no? Aquí tenemos un jefe que es bastante más duro que el que tenía yo antes, que ya era duro, que es el mercado, ¿no? Aquí el mercado no entiende ni de familia, ni de fines de semana, ni de nada, ¿no? Con lo cual es un viejo mito y evidentemente otro mito que también existe es que yo quiero ser emprendedor porque me quiero forrar, ¿no? Os puedo asegurar que no estoy forrado, que queda bastante para eso, pero tampoco está en mi objetivo. Al final te tiene que divertir y te lo pasas bien haciéndolo, ¿no? Otro punto, otra conclusión que yo he sacado es que es innovar, ¿no? Porque, las dos palabras de moda es innovar y emprender. Si no innovas y no emprendes, es que no eres nadie. Pues vamos a desmitificar otra cosa porque hay que humanizar las cosas, porque, insisto, y vuelvo a lo que dije al principio, esto lo hacemos las personas, ¿no? Y las personas normales. Para mí, innovar es tan sencillo como cubrir necesidades de mercado. No es más que eso. Y a veces se hace con tecnología, a veces se hace cambiando el modelo de negocio y a veces se hace cambiando el proceso, ¿no? Y pongo 2 ejemplos, quizás en un entorno como este de ingeniería, para desmitificarlo, ¿no? Que es el pan de molde cuando le quitaron la corteza, ¿no?
pues ha sido un éxito, y todavía mayor es el que le puso las ruedecitas al carrito de la compra, ¿no? Que hasta hace bien poco pues no la tenía, ¿no? Pero ¿cómo se consigue esto de innovar? Y yo creo que aquí sí que me voy a parar un poquito más, ¿no? Primero, ¿por qué? ¿Vale? Porque, y lo vivo y lo comento tan detenidamente porque ha sido una experiencia de trasladar a la organización, a Centum y a iCube, muy importante. ¿Por qué innovar? ¿Por qué las personas de mi organización o de cualquier organización tienen que innovar? Bueno, primero hay una necesidad, hay un montón de estudios, de hecho leía uno que salió ayer en el IS, que daba unas conclusiones muy parecidas a las que voy a comentar yo ahora, ¿no? Lo cual me alegra. Pero al final es evidente que todo el cambio que está ocurriendo al amparo de las tecnologías de la información, si hay un efecto que generan, es la democratización del conocimiento, ¿no? Cada vez es más accesible a todo el mundo la información, ¿no? Antes, si sabías algo, tenías un tesoro. Ahora, si sabes algo, no tienes nada. Simplemente tienes que saber usarlo para poder ponerlo en valor. Antes solo saberlo ya era un tal, ¿no? Entonces, este acceso a la información lo que hace es que desde muchos entornos y sobre todo en una dimensión global, lo que hace es que continuamente estés teniendo más agresiones desde un punto de vista positivo, ¿no? Comerciales y competidores de todas las partes del mundo te estén apareciendo día tras día, ¿vale? Con lo cual, y ahí es donde voy, las velocidades a las que tenemos que cambiar las compañías son cada vez mayores. Y yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Mi suegro, que es un pequeño empresario, tuvo una empresa durante 30 años en el sector metalúrgico y no tuvo que cambiar absolutamente nada durante 30 años, ¿vale? Bueno, ir mejorando ciertas cosas, pero no cambios radicales, ¿no? Su hijo cogió la empresa hace 10 años y la ha tenido que transformar 2 veces. Entonces, esto los americanos, que le ponen nombre chulo a todas estas cosas, le llaman el expected time between surprises, que es el tiempo medio entre sorpresas, ¿no? Que tiene tu negocio, ¿no? Y lo que viene a decir es que bien puedes esperar a responder a esas sorpresas y puedes ser un auténtico artista intentando defenderte de esas sorpresas que generan tus competidores, o ser tú el que las genera. Y para ser tú el que las genera, debemos de interiorizar en las organizaciones, o al menos yo lo intento día a día, esa necesidad de cambio, ¿no? ¿Y por qué las personas deben innovar? Las personas de tu organización deben innovar, ¿no? Las dos conclusiones principales por las cuales las personas de mi organización quieren innovar, primero, y esto es praxis total, es porque les resulta cool, les resulta está de moda innovar, y es curioso, pero es así. Y la segunda es porque se sienten de esa manera, se sienten dueños de su destino, ¿vale? Porque sí es verdad que en nuestra compañía quien decide innovar se le dan unos medios y puede, por decirlo en palabras llanas, dejar lo que está haciendo y ponerse a liderar su idea, ¿no? Pero esos son los dos factores fundamentales que hemos observado, ¿no? Con lo cual, bueno, pues lo que hemos buscado es trabajar en generar ese ecosistema para que al final pues las personas tanto entiendan el por qué es importante innovar, como que ellos son los verdaderos artistas, ¿no? Hay algún autor por ahí americano que dice que cuando la historia de estos tiempos sea escrita no se hablará de Internet, ni se hablará de Google y de todas estas historias, ¿no? Se hablará de la época en la cual se consiga desatar el talento de las organizaciones, en contraposición quizás a los modelos más tradicionales de la post-revolución industrial, en la cual había unos pocos que pensaban y muchos que simplemente se limitaban a hacer lo que los otros le decían, ¿no? Yo creo que esas son las reflexiones fundamentales, ¿no? Pero bueno, hay algunas otras más, bueno, que no querría pasar por alto. Evidentemente hacer las cosas por pasión, ¿vale? Al final yo no conozco a nadie que haya emprendido y que no lo haga con verdadera pasión, ¿no? Buscar ideas, ser curioso. Para mí es mi salvavidas. Escuchar a la gente, fundamental. Ser coherente, ¿vale?
como decía Mark Twain, common sense is very uncommon. Es una realidad y a veces nos engañamos en las compañías un montón de veces, ¿no? No queremos ver, no queremos ver, eso no me va a tocar a mí. A mí me ha pasado muchísimas veces, ¿vale? Dentro de todo lo que he contado aquí, de la experiencia, quizás os he contado las partes que siguen vivas a día de hoy. Os puedo asegurar que hay otras iniciativas que han caído por el camino, y si analizas el por qué, siempre ha sido porque no he querido ver o no hemos querido ver algo. Con lo cual, ser coherente yo creo que es muy, muy importante. Y luego, por último, ser persistente, cultura del esfuerzo. Sí es verdad que yo creo que es algo, y pondré una anécdota. Nosotros todos los años en verano aprovechamos para contratar un montón de gente para formar durante el verano, que es un periodo más tranquilo. En los últimos años, bueno, quizás más en los dos anteriores, no en este último, en los anteriores, de 6 personas a las que les propusimos ser becarios recién titulados, ingenieros, nuestra plantilla son un 95% ingenieros superiores. De las 6 personas, en torno a un 50% nos dijeron que preferían empezar después del verano. Bueno, yo creo que ahí tenemos todos un trabajo que hacer, ¿no? Que tiene que ver con la cultura del esfuerzo. Y luego, por último, la flexibilidad que viene a colación de lo que habíamos hablado antes, ¿no? Por último, a ver, quería poner algo innovador, pero fue lo único que encontré. Pero bueno, me ayuda para finalizar con varias cosas, ¿no? Primero, yo creo que el emprendedor o el empresario no nace, ¿vale? No nace. Yo no me sentí que hubiera nacido empresario ni emprendedor. Quizás cuando te hacen la pregunta de si hacen se hace o nace, yo creo que la sociedad lo deshace. Que es al final todo el día, y voy al segundo punto, te están diciendo que donde debes trabajar, debes buscar un sitio tranquilo, un sitio cómodo, un sitio tal, ¿no? Yo no creo que tampoco haya que irse al otro extremo, ¿no? Pero al menos sería razonablemente sería razonable, el que la gente tuviera esa opción, ¿no? Con lo cual, yo creo que todos tenemos que trabajar porque la gente joven con la que interactuamos, la muy joven, y si me apuráis hasta los niños, les planteemos que este es un camino como otro cualquiera, ni mejor ni peor, pero al menos es un camino, ¿vale? Que no tengamos estadísticas al final de las carreras de que quieren ser funcionarios o trabajar en una gran compañía casi el 90%, ¿no? Porque yo creo que eso es lo dramático, ¿no? Después, por eso las administraciones públicas pues tienen que invertir miles de recursos en tratar de cambiar lo que igual ya es demasiado tarde, ¿no? Pero ponía este iPhone féretro porque emprender no hay edad, ¿no? Y tenemos quizás hoy hay un ejemplo, ¿no? Pero sí hay una cosa que me he encontrado muchas veces, que cuando somos jóvenes o cuando son jóvenes, la gente dice, bueno, tengo mucho tiempo por delante. Y cuando la gente ya van pasando los años, dice, joder, ya se me ha pasado el arroz. Con lo cual digo, joder, ¿cuál es la fecha? Que hay casi 3 meses, ¿no? Para emprender. Con lo cual es importante, ¿no? Y otro aspecto también que quería resaltar, y por eso ponía este slide también, es que al final yo creo que la mejor manera de pensar lo que tenemos que hacer con nuestras vidas es ponernos al final. Y al final, pues, estamos ahí metidos, ¿no? Y si pudiéramos pensar, la gente que está a nuestro alrededor ahí velándonos, pues yo qué sé, tu familia, tu entorno profesional, tus amigos, si te pones a pensar qué es lo que te gustaría oír de ellos, qué te gustaría que hablara tu entorno profesional de ti, o tu familia, o tu tal, o tus amigos, pues yo creo que hay que empezar a trabajar por construir para que eso ocurra cuando más vale, o sea, lo más tarde posible, ¿no? Pero hay que trabajar en que eso ocurra, ¿no? Y si eso pasa por emprender, pues
pues adelante, ¿no? Y yo creo que ese es un poco mi balance. Muchas gracias. Muchas gracias, José Javier. Creo que es difícil hablar más claro en tu experiencia como emprendedor y apartar lo importante de lo que hay que evitar.